Señor, abandone esta fila inmediatamente, dijo el policía, inclinándose hacia el anciano veterano, que aferraba una multa en sus manos y permanecía inmóvil. La respiración lenta del veterano no delata su entusiasmo. Sus palmas están cuidadosamente cerradas alrededor de una estrecha caja de nogal oscuro. La caja reposa en su regazo, como un antiguo amuleto que teme a la luz del día. El clip del cierre está desgastado y se ve latón en los bordes. Su esposa le había regalado una vez esta caja, colocando dentro una estrella de bronce y una carta escrita con una letra clara y femenina. Hoy no abre la caja, pero sus dedos acarician involuntariamente la tapa como si recitara los versos de memoria. Recuerda cada letra de la carta, aunque el papel ahora se conserva en casa, en una caja de madera, junto a una fotografía de esa misma esposa. La veterana repite sus palabras en silencio una y otra vez. Si alguna vez sientes que quieres rendirte, recuerda cuántas veces has protegido a otros. Recuerda cuántas veces la gente estuvo a tu lado sin órdenes ni recompensas. Hoy vino a ver a su hijo recibir su certificado. Para el hijo es un paso hacia una nueva vida, pero para el padre es el broche de oro a muchos años de trabajo que le han exigido todas sus fuerzas. Se sienta derecho, con la espalda recta, como si estuviera en un desfile. La chaqueta está confeccionada según las medidas antiguas. En la solapa solo hay un pequeño pin con rayas cruzadas en los colores de la bandera. Es casi invisible desde lejos y ahí reside su orgullo. Nunca usó sus medallas para presumir. Las cicatrices se esconden bajo la tela. El cabello gris se oculta bajo un corte de pelo pulcro y los recuerdos se esconden en lo profundo tras unos ojos oscuros y tranquilos. La sala es ruidosa por todos lados. La gente en las gradas agita programas, busca asientos, habla, hace crujir vestidos y chaquetas. Pero el veterano, que se ha replegado sobre sí mismo, solo oye el ritmo constante de su propio corazón y el pequeño clic del cierre de la caja mientras sus dedos prueban su resistencia. Llegó antes de la hora señalada y subió silenciosamente las escaleras del salón de la escuela para tomar asiento más cerca del pasillo. Sí, para él es importante ver a su hijo en el escenario y para el hijo es importante encontrar la mirada de su padre cuando se escucha su nombre. Esto es lo que se prometieron el otoño pasado, cuando las manos del niño temblaban antes de los exámenes y su padre memorizaba cada página del libro de texto para comprobarlo. Han pasado varios meses desde entonces, pero la promesa se ha vuelto más fuerte que el acero. Tiene intención de llevarlo a cabo, aunque haya miles de policías cerca. Ahora el policía está de pie sobre él, pero el veterano no mira a la gente de la ley a los ojos. Mira hacia adelante, por encima de las escaleras hacia el escenario, donde los graduados ya se están reuniendo detrás de una gruesa cortina. Tiene los labios secos. Para ocultar su emoción, hace lentamente el mismo ejercicio que enseñaba a los jóvenes soldados. Cuenta 4 tiempos de entrada, 4 tiempos de salida y el mundo se volverá más silencioso. El veterano siente la mirada ajena a la derecha. Una mujer de mediana edad, probablemente profesora, se queda paralizada de miedo cuando nota la caja en su regazo. Ella cree que podría haber armas allí. El veterano capta con el rabillo del ojo su mirada temblorosa e inquisitiva, pero no deja entrever si lo ha notado. Él sabe que la gente solo ve la superficie. Piel oscura, una chaqueta formal, una caja misteriosa. No saben que dentro hay una medalla común y corriente envuelta en encaje del vestido de novia de la difunta esposa. La historia continúa. ¿De dónde eres con nosotros? Suscríbete al canal. Los pensamientos vuelven a ella, a la mujer que le escribía cartas para cada operación. Una carta en caso de que regrese. En segundo lugar, si no regresa. La tercera, sin una sola palabra, solo una hoja vacía en la que puso su aroma para recordar. La vida no consiste en palabras, sino en aliento, sol, el canto de los insectos al mediodía. Decidió leer la carta en blanco cuando se sintió nervioso, pero aún no lo ha abierto. Hoy es la graduación. El hijo se sienta en una larga columna de graduados.
Él es quizás el más alto y se encorva obstinadamente para encajar en el marco de la cámara del reportero. El veterano vio inmediatamente a su hijo, a pesar de que los focos brillantes lo deslumbraban. Ve la chaqueta de su hijo, demasiado grande, pero orgullosamente arreglada. Ve una cinta de color con el nombre de su abuela mayor, que el joven pegó como recuerdo, y ve cómo tiembla la correa del reloj en la muñeca de su hijo. El tiempo se acaba. Lo que parecía una eternidad podría terminar en un instante si la policía decidiera echar al padre. El veterano lo sabe. Él no sueña con justicia, solo pide que le permitan quedarse. ¿Por el bien de mi hijo? Por una carta vacía que nunca abrió. El policía hace clic con su bolígrafo como si quisiera poner fin a una conversación que aún no ha comenzado. La sala está casi llena. Las sillas crujen mientras el público se sienta. La tos de alguien resuena hacia el techo, pero la mayoría no presta atención. Todos están ocupados esperando los nombres de sus familiares. En la primera fila, 2 chicos con ramos de claveles discuten en susurros sobre qué ramo es más brillante. Detrás de él, el veterano escucha a su anciano vecino buscando sus gafas en el bolsillo de su chaqueta, haciendo crujir una bolsa de plástico. Un ruido normal, cálido y familiar que recuerda a una velada. El hijo del veterano, un joven llamado Nathan, recibirá hoy un diploma con honores. Nathan se consideraba un rebelde en secreto, pero en su corazón siempre consideró que era su deber no defraudar a su padre. El día anterior envió un mensaje: «Papá, mientras estés en el pasillo, nada más importa». El veterano respondió con una sola palabra: «Lo haré», y ahora está sentado como una roca. Él le dio su palabra al muchacho, y su palabra es sagrada para él. La caja se vuelve más pesada, como si el metal absorbiera la ansiedad. El veterano recuerda ver amaneceres en los desiertos, sintiendo el pulso de la tierra a través de sus botas. Allí, entre el olor a polvo y combustible quemado, la palabra honor todavía significaba algo. Aquí, en el gimnasio bien iluminado, suena como el recuerdo de una época lejana, pero no permitirá que este día se vea empañado por la humillación. Se perdonaría a sí mismo por el insulto, pero no perdonará a su hijo por ver tal insulto. Detrás de nosotros vuelve a haber conmoción. Los padres comparten tabletas, acercan las lentes, intentan capturar la futura fotografía. El veterano escucha la palabra zoom y siente una ligera amargura en la lengua. El mundo cambia demasiado rápido, pero el respeto por los años grises desaparece aún más rápido. El policía que está más cerca finalmente ordena: «Levántese, señor, necesito que venga conmigo». Su voz es suave, pero cada palabra golpea como un martillo de goma. El veterano no responde. Gira el billete para que el policía pueda ver el sello del colegio y el número de fila. El policía ni siquiera mira. Inclina la cabeza, pasando por alto deliberadamente un detalle importante. El segundo policía, más joven, suspira profundamente. «No compliquemos las cosas. Entiendes que no puedes ocupar el lugar de los demás. Tenemos muchos invitados, todos quieren ver a los niños, ya nos cuesta mantener el orden». Él da un paso adelante, bloqueando el paso. El veterano vuelve a guardar silencio, hace un gesto con la palma de la mano hacia los asientos vacíos que hay a su lado. Tal vez está ofreciendo salir, pero en sus propios términos. El joven policía niega con la cabeza. «No, lo necesitamos ya», y añade en voz baja, pero lo suficientemente alto para que el veterano lo oiga: «Quiero terminar mi turno sin protocolos. No fuerces». El público se da cuenta poco a poco de que cerca se está desarrollando un conflicto. Primero, 2 mujeres mayores en la cuarta fila dejan de discutir el peinado de su nieta. Entonces, el hombre del traje claro se gira con cuidado y baja el programa pensativo. El zumbido de la conversación queda ahogado. Un susurro nervioso recorre las hileras como el viento en un campo de trigo. El veterano levanta lentamente su mano derecha, como un médico en el campo de batalla, pidiendo silencio. En lugar de palabras, abre el billete, muestra la tapa, luego el número del asiento y después hace un gesto con la cabeza hacia su hijo, que está sentado entre los graduados. Los dedos de los policías se cierran en puños apenas perceptibles, fingen no notar el documento. «Escuche», interviene el tercer agente, que se encuentra un poco más lejos. «Si se va ahora, le buscaremos otro lugar. Será mejor así. No conviertas todo en
duda buscando la palabra. Un inconveniente. Ya sabes, el público puede tener una idea equivocada. La palabra inconveniencia suena como un reproche, como si tu presencia estuviera fuera de lugar. El veterano dirige por primera vez su mirada hacia el orador. Por un momento, un destello frío aparece en sus ojos. No está cansado ni enojado, simplemente está impactado por la frivolidad de este pequeño gobierno. Una voluntaria camina por el pasillo con una insignia del comité organizador. Ella pregunta en voz baja, ¿qué pasó? El joven policía la aparta cortésmente. No se preocupe, señora. El hombre se sentó en el lugar equivocado. Varios espectadores niegan con la cabeza. ¿Vieron la multa? Alguien susurra la palabra vergüenza. La caja en el regazo del veterano tiembla cuando apenas la toca. Este movimiento parece un paso atrás, pero en realidad es un paso adelante. El veterano decide no levantarse por ahora. Puede oír los pulmones de los policías jadeando en busca de aire. Están avergonzados de que el público esté distraído. Quieren terminar rápido, sin espectadores. ¿Tiene usted un documento de identidad? Pregunta el alto oficial de policía. «Tómalo», responde con calma el veterano, pronunciando la palabra por primera vez. Su voz es tranquila, como el crujido de una puerta en una casa vacía. Saca una vieja licencia de conducir. En la foto parece 20 años más joven, pero sus ojos son los mismos. El policía le quita la identificación sin mirarla y se la devuelve inmediatamente. «Ya basta, vamos a la salida y allí lo arreglamos». Ninguno de ellos se ofrece a llamar a la seguridad del salón ni a la administración, quienes podrían confirmar la entrada. La policía juega con el cansancio y el miedo de una persona a la que considera superflua. Alguien en la última fila dice en voz alta, «¿Por qué no revisan el billete?». El tercer policía coloca su mano sobre el mango de las esposas. Sus dedos se deslizan sobre el metal sin abrir el pestillo. La pista es bastante clara. El veterano asiente levemente, como si hubiera notado ese gesto por sí mismo. Apenas reprime el impulso de cerrar los ojos y contar hasta 4, pero ni siquiera lo hace. Cualquier movimiento podría ser percibido como resistencia. Hay una pareja de ancianos de pie más cerca del pasillo. La mujer con guantes dice en voz baja, «Pero es un veterano». Su marido la sujeta por el codo. «Shh, no interfieras». El veterano escucha cada palabra, pero no reacciona. El silencio se hace denso. Alguien apagó el ventilador y ahora se pueden oír las manecillas del gran reloj cerca del escenario saltando de una marca a otra. En el escenario, bajo el telón, focos oxidados esperan el inicio de la ceremonia. La orquesta de la escuela aún no ha cogido sus instrumentos, pero sus susurros se oyen entre bastidores. Los músicos ya están mirando a través de las rendijas de la cortina. El joven policía vuelve su mirada hacia el hijo del veterano. Intenta levantarse, pero sus compañeros lo detienen. La ceremonia aún no ha comenzado y les han pedido que mantengan el orden. Nathan aprieta los puños. Los labios del niño susurran, «Papá». Espera que su padre le responda con una mirada. Pero el padre solo mira hacia adelante. «Escuche, señor», repite el anciano, ahora intentando sonar más amigable. «No queremos un escándalo. Vamos simplemente». «¿Para qué?». La voz del veterano sonaba como un martillo de madera golpeando una piedra. La pregunta está desprovista de agresividad. Suena como la verdad. ¿Por qué? Porque el policía busca las palabras, ¿Qué? Porque tiene que ser así. Entonces, ¿quién lo necesita?, continúa el veterano. Sus manos descansan sobre la caja como leones de piedra inmóviles a la entrada del templo. El anciano no puede permitirse el lujo de perder una discusión delante de una audiencia. Mira de reojo a sus compañeros que forman un círculo de 3 alrededor de la silla del veterano. No lo tocan, pero sus cuerpos bloquean la luz que viene del techo. El público solo ve siluetas que parecen paredes. Esto es presionar sin tocar. En ese momento, alguien entre las filas enciende el flash de una cámara. Un breve destello de luz atraviesa el pasillo. El policía hace una mueca. De repente se siente como un actor en un escenario, pero el guión no es suyo. Da el último paso y coloca su mano sobre el hombro del veterano. El hombro está caliente, como si un tigre estuviera a punto de saltar, pero no se mueve. El veterano mira hacia arriba y no hay una sombra de miedo en sus ojos.
El policía duda por un momento. La segunda cara se ilumina. Ve que el público está esperando y oye a su compañero susurrar: «Date prisa antes de que empiece». «No podemos retrasar el inicio de la parte oficial», dice el tercero, dirigiéndose no al veterano, sino al público. «Por favor, no interfieras con el trabajo de seguridad». El veterano no se mueve, pero exhala. El aire sale con un ligero silbido. Él lo sabe, un paso más y utilizarán la fuerza. También sabe que no permitirá que la humillación se convierta en una pelea. De niño su padre le enseñó: la lucha es el último recurso, digno solo de aquellos que ya han agotado la sabiduría. Aún no ha agotado su sabiduría. Entre los policías comienza una discusión silenciosa. El joven le susurra algo al mayor. El mayor mueve la cabeza en respuesta. Con cada palabra sus rostros se profundizan con incomodidad. Entienden perfectamente que la disputa es visible para el público. Cada movimiento quedará grabado en la memoria de cientos de personas. Pero todavía no reconocen la razón del veterano. «¿Por qué elegiste este lugar?», pregunta el más joven, como si esperara que la razón pareciera dudosa. «Quizás estarás más cómodo donde hay espacio». El veterano inclina ligeramente la cabeza. «Elegí este lugar porque mi hijo me verá desde aquí», dice con calma. «Y porque el billete se emite para esta fila en particular, para este asiento en particular». El alto oficial de policía se gira como buscando la confirmación de sus colegas, pero solo ve los rostros atentos de los espectadores. Y luego dice algo que está plagado de prejuicios evidentes. «Escuche, entendemos que es importante para usted apoyar a su hijo». Pero, francamente, otros invitados podrían sentirse incómodos. «Te sientes incómodo porque hay un hombre negro sentado a tu lado». Las palabras aún resuenan en el aire, pero el público ya comprende su significado. Se escucha un leve murmullo de desaprobación. Varias mujeres fruncen el ceño. Un hombre con un traje claro dice apenas en voz alta: «escandaloso». Pero nadie se levanta de su asiento todavía. «Señor», repite el joven, esta vez con más severidad, «le pedimos que se dirija voluntariamente a la salida». «¿Y si no voy?», pregunta suavemente el veterano. «Entonces me temo que tendremos que tomar las medidas necesarias», responde el anciano y señala con la cabeza las esposas. El veterano cierra los ojos, como si por un segundo invocara el lejano horizonte soleado. Cuando abre los ojos, su mirada es tranquila. «¿Vas a ponerle cadenas a quien llevó las cadenas de la guerra, defendiendo esta tierra?», pregunta en voz baja, casi en un susurro. Pero en el silencio de la sala, sus palabras suenan como una marcha de trompetas al amanecer. El policía de mayor edad retrocede como si se hubiera topado con una bayoneta invisible. Él recupera el aliento y da un paso atrás. El joven no puede evitar decir: «¿Por qué lo complicas todo? Se puede hacer de la buena manera». «Es bueno que la ley se aplique por igual a todos», dice el veterano, «incluso si el color de piel es diferente». Con estas palabras, coloca lentamente su mano sobre el billete como si estuviera afirmando: «Me quedo». Los policías intercambian miradas. Su confianza está menguando, pero siguen en pie, sin saber cómo retirarse sin perder la cara. En ese momento, la manecilla del reloj marca exactamente la hora. Comienza la cuenta atrás de los 7 minutos que cambiarán la noche. La figura del lado opuesto de la habitación se levanta primero. Es un hombre con un sencillo traje gris que no se diferencia del resto de invitados hasta que se pone de pie en toda su altura. Su pecho es ligeramente más ancho de lo habitual. Sus hombros parecen esculpidos en granito. Levanta la mano y toca con las puntas de los dedos el bolsillo del pecho. Un gesto familiar para cualquiera que haya llevado alguna vez un uniforme militar. Él no dice una palabra. Él simplemente mira a los policías con una mirada larga e impasible y lentamente da un paso hacia adelante, como diciendo: «Estoy aquí». La policía detecta movimiento, pero aún no ha respondido. El veterano gira la cabeza por una fracción de segundo. Reconoce. Este es el sargento Joseph Harris, con quien compartieron la última olla de agua en Fallujah. Harris inclina la cabeza en un gesto de respeto. Una solicitud de permiso para unirse y una promesa de apoyo. Después de 3 filas, sube la siguiente. Una fina franja de cicatriz, recuerdo de una metralla, se asoma por debajo de su manga.
Se trata de un ex oficial de inteligencia. El capitán Walter Lee coloca la palma de la mano izquierda sobre su pecho, como para comprobar si su corazón late, y se congela. En su rostro se refleja la calma de un cirujano preparado para una operación difícil. A la izquierda, más cerca del escenario, se pone de pie una mujer mayor con una cola de caballo gris. Esta era Mary Ann Davis, la médica del batallón, la única que podía hacer reír a los heridos. Ahora lleva en sus manos un pequeño bolso, pero parece como si estuviera agarrando un botiquín de primeros auxilios. Ella da medio paso dentro del pasillo, bloqueando el campo de visión de los agentes de policía, y se queda congelada. Cada segundo se levantan más y más personas. No hablan entre ellos. Los une una disciplina silenciosa. La espalda es recta, la mirada es firme, la respiración es uniforme. 5, 7, 9 están posicionados para bloquear la línea de aproximación, pero dejan suficiente espacio para no parecer agresivos. Sus gestos son deliberados, sus manos están abajo, sus palmas están abiertas, pero la fuerza es visible en cada persona que está allí parada. La policía los mira y el mango de las esposas ya no les parece una salvación. El joven susurra: ¿quiénes son? El anciano no responde. Intenta calcular cuántas personas en la sala están listas para intervenir. El público siente un cambio de tensión. Alguien está recuperando el aliento. Un hombre mayor en la primera fila se quita el sombrero. La mujer con claveles extiende la mano hacia su hermano. Mira, estos son veteranos. El propio hermano susurra: soldados. Se reconocen por su forma de andar. Siguen apareciendo nuevas y nuevas figuras. Uno de ellos, un latinoamericano de baja estatura, no puede evitar sonreír. Hace 10 años que no ve a su amigo, pero él también permanece centrado. Su nombre es Raúl Moreno, y una vez encabezó una columna a través del Palacio de Justicia, mientras un veterano proporcionaba fuego de cobertura. La voluntaria mira a su alrededor sorprendida. El conflicto va más allá de una simple disputa por el espacio. Ella se apresura al escritorio del profesor, tratando de encontrar al director, pero con cada paso se le hace evidente que algo grande está sucediendo sin gritos ni puños, y es más fuerte que cualquier discurso. La policía hace un último esfuerzo para atrapar al veterano. El mayor respira con dificultad, como si estuviera subiendo una pendiente empinada. Pero mientras extiende la mano, Harris pronuncia en voz baja la primera y única palabra de la noche: basta. Solo una palabra, pero dicha como si le hubieran puesto un sello. El sonido de esta palabra hace eco. El joven policía baja la mirada. El anciano lo entiende. La resistencia se vuelve peligrosa, no físicamente, sino para la propia reputación. La escena parece un intento de expulsar a toda una compañía de veteranos de la sala. La pausa dura 3 latidos, no más. Después de eso, Harris da un paso atrás y junta las manos detrás de la espalda. Él no manda, no exige, brinda a los agentes de policía la oportunidad de tomar la decisión correcta. El reloj que cuelga del techo muestra que han pasado exactamente 6 minutos desde la primera orden. Salid de la fila, ¿aún queda uno más? El veterano sentado mira el dial y recuerda: ese fue el tiempo que tuvieron para escapar de la zona de bombardeo el día en que sacó a Mary Ann del vehículo blindado de transporte de personal destrozado. Pasaron otros 20 segundos y ya había 15 personas allí de pie. Bloquearon la mitad del paso, pero incluso los que permanecieron sentados los apoyan con la mirada. En el silencioso zumbido se oye a alguien decir hermandad. El policía de mayor edad retira la mano del hombro del veterano. Él entiende que cualquier gesto equivocado tendrá eco en todos los corazones de la sala. Él sabe que el informe del incidente llegará a sus superiores, y sus superiores verán los periódicos de la mañana. Él da un paso atrás, pero permanece en silencio. Un hombre mayor con traje oscuro emerge lentamente de las profundidades del pasaje. Este es el director de la escuela. Levanta ambas palmas, como pidiendo incluso al silencio que guarde silencio. Amigos, dice sin micrófono, esperemos a que comience la ceremonia. Pido a los representantes del servicio de seguridad que regresen a sus puestos. Los asientos en la sala ya han sido revisados. El policía mayor duda mientras sopesa el cuadro. Pero ya ha perdido.
El director habla con voz tranquila, el público asiente, el veterano continúa sentado como un monumento de bronce. El joven policía finalmente cede. Hace una señal a dos compañeros para que despejen el camino. Se dispersan lentamente como la niebla que se disipa bajo los rayos del sol naciente. Un minuto tarde, las luces se encienden detrás de escena. La orquesta levanta sus instrumentos, pero aún no toca. Los graduados miran al padre Nathan y el respeto aparece en sus ojos, porque vieron que una persona podía defenderse sin decir casi una palabra. Han pasado 7 minutos. La policía se retira lentamente hacia el pasillo lateral. Sus pasos suenan como golpes tacaños en una sala vacía. Es como si midieran la longitud de sus propias dudas. Uno de ellos mira al veterano y en esa mirada hay una cansada disculpa, que él acepta con un gesto de la cabeza. Los veteranos de pie relajan sus hombros al unísono. Harris regresa a su asiento, pero permanece de pie hasta que el director asiente con la cabeza en señal de acuerdo. Solo después de esto se sienta. El resto sigue su ejemplo. El paso se despeja, la luz vuelve, pero el silencio no desaparece. El público todavía está digiriendo lo visto. El veterano se respira más profundamente de lo habitual. No está orgulloso de la victoria. Está orgulloso de que su hijo vio dignidad y no lucha. Siente el calor de la caja en la palma de su mano y de repente recuerda otro calor. El calor del desierto cuando compartieron el último frasco entre los 6. Entonces nadie sabía si vivirían hasta el atardecer, pero todos decidieron permanecer juntos. Mira los rostros de los veteranos que lo rodean. Son taciturnos, pero sus ojos brillan con respeto. Mary Ann sonríe levemente y se toca la sien a modo de saludo. Raúl, sentado, junta las manos sobre las rodillas como si rezara. Walter Lee se arregla la corbata e intenta parecer un ciudadano normal, aunque sus ojos brillan por las lágrimas. Regresaron a su vida cotidiana, pero ahora, en este breve momento, toda la sala ve el hilo que los une para siempre. El escenario está preparado para que comience la ceremonia. Los focos destellan e iluminan la cortina roja. El auditorio se llena con el suave susurro del programa. Pero ahora, cada mirada dirigida hacia el escenario pasa primero por la imagen de un muro silencioso de gente que defiende a su compañero. El director da un discurso de apertura. Agradece a sus padres, profesores y graduados. Habla del deber, de la memoria y del respeto mutuo. Él nunca menciona el incidente, pero cada palabra resuena en él. El público escucha sin interrumpir. Cuando suena el primer acorde del himno en la trompeta, el veterano se pone de pie. Sostiene la caja con ambas manos como si fuera un vaso sagrado. Harris, Lee, Mary Ann y todos los demás están junto a él. Cantan en voz baja, pero con tanta confianza, como si cada voz pudiera desgarrar la noche. El joven policía, de pie a la salida, también presiona su mano contra su pecho. No se sabe de memoria la letra del himno, pero intenta mover los labios. El mayor sostiene su gorra en sus manos, entendiendo que la fuerza no siempre está en los tirantes. Cuando termina el himno, la sala respira silencio por un momento. Luego se oyen aplausos, pero suenan distintos, sin el caos habitual, sin silbidos. Es un ruido mesurado y agradecido, como la lluvia sobre un tejado después de una larga sequía. La sala está lista para seguir adelante, pero ya ha cambiado para siempre. La oscuridad de la noche del desierto era espesa como una tela húmeda. El cielo sin luna lo ocultaba todo, excepto las líneas rojas que se extendían sobre la aldea destruida. El camión de su pelotón llevaba 5 minutos bajo fuego y su motor rugía como un toro herido. La cabaña estaba en llamas. El aceite fluyó por el metal y se encendió una llama amarilla. El oficial de enlace gritó pidiendo refuerzos, pero las olas de arena amortiguaron sus palabras. El viento trajo el olor a goma quemada y pólvora a la nariz del sargento menor Nathan Jackson, que todavía no era un veterano canoso, sino un musculoso luchador de 30 años. Apretó al aturdido operador de radio contra su pecho y trató de comprender desde dónde disparaba el tirador.
Un destello brilló en la distancia, más allá de las ruinas de la mezquita. Jackson calculó la distancia, unos 100 metros. Los disparos se producían cada 3 segundos. Esto significa que el tirador cambió de posición o que su cañón se sobrecalentó. A su pelotón le quedaban pocas municiones y aún menos tiempo. Por la radio llegó una señal fragmentaria. La ayuda más cercana está a 20 minutos. 20 minutos. En las brillantes y despiadadas arenas del tiempo. Jackson sabía que el camión no sobreviviría hasta el amanecer si se quedaban adentro. Miró a Harris, cuyo rostro estaba cubierto de polvo y sudor. Harris agarró el cinturón de la ametralladora, pero su dedo no tembló. La mirada del veterano se posó en la doctora, Mary Ann, que intentaba detener la hemorragia del tirador herido Joshua King. La sangre latía bajo sus dedos, tiñendo los vendajes de color escarlata. «Saldremos». La voz de Jackson era baja, pero audible a través del estruendo. «Harris, cúbrete a la izquierda. Lee, sube al techo del camión y dispara en dirección a los fogonazos. Mary Ann, prepárate para evacuar a los heridos». El equipo asintió. Las palabras no necesitaban repetición. Aprendieron a escuchar los susurros porque un grito en el desierto equivalía a la muerte. Lee y Harris abrieron fuego primero, disparando ráfagas cortas. En respuesta, las balas silbaron sobre sus cabezas. Jackson saltó de la cabina, se agachó y corrió en zigzag hacia el contenedor de carga más cercano. Su corazón latía al ritmo de los disparos. Un segundo después llegó a un lugar cubierto, se tumbó, levantó su rifle y acertó con una linterna en la pared del edificio destruido, privando al enemigo de un punto de referencia. Las llamas del motor se encendieron con mayor intensidad, amenazando con explotar. El veterano gritó: «¡No te acerques más al coche!» y agitó su mano, reuniendo a los demás a su alrededor. Harris levantó a King y le agarró el cinturón de su ametralladora. Mary Ann ayudó, presionando una venda nueva sobre la herida, a pesar de que su propia pierna estaba cortada por la metralla. «Aguanta, cariño, no te rindas», le susurró a King. Él sonrió pálidamente, pero asintió. Jackson vio que el grupo estaba atrapado en fuego cruzado. El segundo tirador subió al tejado de un mercado medio en ruinas a 150 metros de distancia. Su silueta contra la cabaña en llamas apenas era visible, pero Jackson lo detectó por el brillo de sus miras. Tomó 3 respiraciones, niveló lentamente el rifle y disparó. La silueta desapareció, como arrastrada por el viento. «¡Raúl!», gritó, «disparen una granada de humo». El mecánico Raúl Moreno, de baja estatura, sacó una granada de humo y, sin inmutarse, encendió la mecha. Un segundo después, la niebla de humo rojo comenzó a crecer, ocultando su retirada. Al amparo del humo, Lee cambió de posición y se aferró a una barra de metal. Disparó trazadores, obligando a los enemigos a... Pero de repente, un chorro de llamas envolvió el tanque de combustible. La explosión fue casi silenciosa, al menos eso pareció, en medio de la furiosa descarga de adrenalina. La onda expansiva derribó a Mary Ann. Jackson corrió hacia ella, la agarró por los hombros y la sacó del anillo de fuego. Las llamas estallaron hacia arriba, lamiendo con avidez el cielo. El viento aullaba, arrojando arena a las bocas abiertas. Por un segundo, todos se quedaron sordos. A través del golpeteo en sus oídos, Jackson escuchó un fino zumbido cuando un trozo de metralla rebotó en su casco. Sintió la sangre correr por su cuello, pero sus manos permanecieron fuertes. Hizo un gesto para que el destacamento avanzara hacia el canal, un estrecho lecho de río que se había secado hacía 10 años. Había un muro bajo de piedra, refugio, aunque sea endeble. La conexión finalmente se silenció. La estación de radio quedó carbonizada. El viento traía olor a metal caliente y tierra profanada. Cuando llegaron al muro, Harris fue el primero en salir de su escondite para repeler un posible ataque. Jackson le entregó el clip y sus miradas se cruzaron. «Estamos aguantando», cuchillas de consentimiento silencioso. El humo se disipó, pero el fuego enemigo cesó. Jackson se dio cuenta de que los tiradores se estaban marchando y no querían encontrarse cara a cara. Se levantó lentamente sobre una rodilla, con el rifle listo para disparar. Su corazón latía con fuerza, pero su voz estaba tranquila mientras decía: «La fase 1 está completa. Están todos vivos.
El rey está herido, pero su presión arterial está estable, informó Mary Ann mientras vendaba al soldado. ¿El resto?, Jackson aclaró. Con un par de rasguños, respondió Lee, viviremos. Entonces Jackson se giró para ver a Cristo Moreno, que estaba recogiendo las balas dispersas. En ese momento, una cabeza enemiga se elevó por encima del muro. El veterano llegó un segundo tarde. La bala arrancó una piedra que le dio en la sien. Cayó al suelo sin sentir el suelo. Lo último que vio fue a Harris lanzándose hacia adelante como un lince y cubriéndolo con su cuerpo. El silencio dio paso al ruido blanco. Jackson se despertó con el agua helada. Harris estaba vertiendo un frasco sobre él, susurrando: «Respira, viejo, respira». Jackson parpadeó y vio un semicírculo de caras. Su gente. No quedó nadie. Nadie se inmutó. Ya casi no quedaban cartuchos, pero el destacamento resistió. Cuando los vehículos blindados llegaron 17 minutos después, todavía estaban en pie. El comandante de la compañía fue el primero en mirar a Jackson y se dio cuenta de que este pelotón había sobrevivido gracias a un hombre. Así nació una leyenda que intentaron no recordar en voz alta. 7 minutos para el punto decisivo. Ahora, en el salón de la escuela, las mismas personas se pusieron de pie cuando tardaron 7 minutos. No porque quisieran pelea, sino porque sabían que su comandante estaba sentado allí y aún tenía sus vidas en la palma de sus manos. Cuando la columna de vehículos blindados entró en el campamento, la noche ya se estaba volviendo gris. Los médicos se llevaron a los heridos, los generadores zumbaban, mezclando el olor a diésel con sangre. El informe de batalla fue breve. Choque menor, un camión perdido, personal intacto. Nadie nunca contó cuántas veces Jackson se puso en la línea de fuego para rescatar a un camarada. Nadie escribió que Harris cubrió solo la retirada de 7 personas. Nadie describió cómo Lee, de pie en el techo, iluminó el camino de los médicos con trazadores en el humo espeso. En los documentos oficiales siempre había poco espacio para las grandes hazañas. Más tarde, en el dugout, Jackson encontró a Mary Ann. Ella estaba sentada sobre una caja de vendas, sosteniendo la fotografía de otra persona. Mostraba a un niño con uniforme escolar sonriendo al sol. Los dedos de la mujer, entrelazados apresuradamente, temblaron. «¿Hijo?», preguntó Jackson. «Sobrino», respondió ella. Ella prometió verlo terminar la escuela. Se miraron en silencio. Cada uno tenía su propia promesa. Harris soñaba con construir una casa en la orilla del río. Lee ahorró para la educación de su hermana menor. Raúl quería volver a la mecánica de las motos antiguas y Jackson le prometió a su esposa que estaría allí cuando su hijo subiera al escenario de graduación. Cada vez que sentían miedo, se recordaban en voz alta estas promesas. Los fragmentos de conversación eran más breves que las órdenes en batalla, pero más profundos que cualquier sentadilla. La noche anterior a su rotación, Jackson abrió la caja que recibió y vio una estrella de bronce junto con una carta de su esposa. Él no lloró, él simplemente cerró los ojos y decidió sobrevivir para que un día pudiera sentarse en el pasillo y sostener esta caja en su regazo. Pasaron los años. Algunos compañeros se fueron, otros se quedaron. La graduación de mi hijo era un punto lejano en el horizonte, pero todos sabían que si vivían para ver ese día, estarían allí. Y así lo hicieron, cada uno cumpliendo su palabra, aunque nadie la había acordado en voz alta. Harris condujo las 40 millas desde el aeropuerto hasta la escuela en un automóvil sin aire acondicionado, solo para llegar a tiempo. Lee canceló una importante operación quirúrgica y entregó el paciente a un colega, porque el honor puede no fluir por las venas, pero gobierna el corazón. Mary Ann pasó 2 semanas de vacaciones tratando de recaudar dinero para la educación universitaria del hijo de su sobrina, pero aún así logró ir al gimnasio. Raúl cerró temprano por la mañana las puertas de su taller mecánico y les dijo a sus alumnos: «Aplacemos el almuerzo, tengo una deuda de 15 años». Fue este deber el que se encendió en sus corazones cuando el policía tocó el hombro de Jackson. Se pusieron de pie porque los juramentos nunca envejecen. Permanecieron en silencio porque las palabras podrían destruir la santidad del momento. Entraron silenciosamente, pero cada paso resonaba como un disparo.
Los sonidos de una batalla lejana resonaron a través de las paredes del salón de la escuela, una batalla que nunca olvidarían. Pero ahora el ruido era un recordatorio. 17 minutos en el desierto les habían enseñado que el honor era el silencio que llenaba todo a su alrededor cuando la verdad era más grande que el miedo. El regreso del recuerdo a la realidad resultó fácil. Tan pronto como el reloj de la sala marcó el inicio de la ceremonia, las lámparas se encendieron con más fuerza que antes. El director terminó su introducción y la orquesta comenzó a tocar una marcha ceremonial, pero ni siquiera la música cerró la brecha que se había formado en torno a la policía. Estaban separados, como una isla en un mar de ojos. El policía de mayor edad todavía sostenía su gorra en sus manos y parecía preguntarse si debía regresar a su puesto anterior. El joven arrugó el borde de un garrote corto. El tercero se fue detrás del escenario, como si quisiera esconderse a espaldas de otros. El público no silbó. Ella se mantuvo fiel a su forma, pero las miradas eran pesadas. Harris, que estaba sentado en su asiento, de repente se levantó, pasó por encima de las rodillas de su vecino y caminó hacia la policía. Se detuvo en el pasillo, juntó las manos tras la espalda y dijo en voz baja pero clara: «No hay ninguna amenaza aquí, puedes relajarte». No había ningún desafío en su voz. Era un hecho. El policía de mayor edad asintió como si alguien le hubiera quitado un peso de encima. Se colocó de nuevo la gorra en la cabeza, se ajustó el cinturón y, sin mirar al veterano a los ojos, dio un paso hacia un lado. El joven lo siguió. El tercero nunca apareció. El veterano apoyó las manos en los apoyabrazos y dejó descansar un poco sus hombros. Él llamó la atención de su hijo. Nathan levantó la mano en señal de saludo y su padre respondió con un leve asentimiento, sin sonrisas, sin gestos de victoria, solo calma. El espectáculo de la dignidad humana estaba terminando. Ahora fue el turno de la escuela de rendir homenaje a los graduados. El telón se abrió, la clase caminó por el escenario y comenzaron a escucharse nombres en el micrófono. El viento de la historia parecía haber amainado, pero la gente aún sentía su frescura en la piel. Unos minutos después se oyó la voz. «¡Nathan Jackson!». El joven se levantó, enderezó los hombros y dio el primer paso. Se detuvo un momento, giró la cabeza hacia el pasillo y encontró a su padre con la mirada. Los policías involuntariamente también miraron al veterano. Un paquete brillante apareció en la mano de Nathan. El mismo boleto que su padre le había dado esa mañana, envuelto con el deseo: «Recuerda por qué estás estudiando». Nathan recogió el billete, símbolo de su derecho a un lugar en este mundo para todos, y lo escondió en el bolsillo del pecho. La sala quedó en silencio. Los pasos de Nathan en la cubierta de madera sonaban como un metrónomo. Aceptó el diploma, estrechó la mano del director y le dio las gracias en voz baja. Mientras se volvía hacia el público, presionó el documento contra su pecho por un momento. Los aplausos no comenzaron de inmediato, pero cuando lo hicieron, fueron parejos y confiados. Harris se puso de pie. Luego vienen Lee, Marianne, Raúl, luego toda la fila, y finalmente toda la sala aplaudió de pie. No fue una fuerte explosión de alegría, sino un ritmo agradecido de respeto. La policía también se sumó. El hijo bajó del escenario y esperó a que la orquesta pasara al siguiente graduado. No pudo acercarse a su padre inmediatamente. El orden de la ceremonia requería algo más. Pero lo único que necesitaba era saber que su padre estaba cerca, que su padre había ganado sin decir una palabra en voz alta. El director, notando la inusual unanimidad en la sala, se dirigió hacia el veterano. Se inclinó, extendió la mano y dijo: «Disculpe el malentendido. Es un honor para nosotros contar con su presencia hoy». El veterano se levantó solo hasta la mitad para estrechar la mano. Él le respondió: «¿Puede ser un malentendido querer ver a tu hijo?». «Gracias por continuar la ceremonia». El director asintió y se alejó lentamente. Sentía como si todo el mundo lo estuviera mirando. Él no puso excusas, no justificó a la policía. Simplemente reconoció el derecho de una persona a estar cerca de su familia. La música fluía por todo el salón. Los nombres se escucharon uno tras otro.
La pausa en la tensión se llenó de simples alegrías humanas, las lágrimas de las madres, las sonrisas de los padres, la victoria de los adolescentes sobre el paso del tiempo. Pero aquella primera escena ya se había convertido en parte de la historia que todos se llevaron a casa. Finalmente la voz dijo: «La ceremonia ha terminado». La orquesta quedó en silencio, los graduados se quitaron los birretes y la sala respiró hondo. La gente se dirigió hacia los pasillos, pero muchos se detuvieron cuando vieron a un grupo de veteranos reunidos alrededor de Jackson. Nadie gritó ni aplaudió, solo se dieron un apretón de manos que duró unos segundos, pero significaron años. El policía de mayor edad que estaba a la salida se abrochó la pistolera y le dijo en voz baja al joven: «Recuerde, una orden no siempre es la verdad». El joven exhaló, asintiendo. Mary-Ann le entregó a Jackson una pequeña tarjeta. Mostraba a un niño con uniforme escolar. Su sobrino, ahora estudiante de primer año de universidad. Ella sonrió. Raúl le dio una palmada en el hombro a Jackson, un gesto tan fuerte como un cable de acero, pero no había competitividad en él, solo apoyo. Uno de los espectadores, un hombre mayor con traje claro, se acercó y dijo: «Yo también serví». «Gracias, señor», y se fue sin dar nombre. Gracias fue suficiente. El veterano respiró profundamente. De repente se sintió más ligero, un sentimiento como si su deber hubiera sido cumplido. Pero él lo entendió. La deuda no termina, solo cambia de forma. Ahora es importante no perder el poder del silencio. Se hundió nuevamente en el asiento. Afuera, a través de las puertas abiertas del salón, se podía oír el canto de los pájaros al atardecer. El aroma de las flores de lila flotaba en el interior como una corriente de aire. La gente se estaba dispersando. La ceremonia ha terminado. El policía se quedó un minuto más mirando a los veteranos y luego salió al pasillo. Sus pasos no sonaban fuertes. Los pasillos de la escuela están tranquilos por las noches. El oficial superior se demoró, esperó a su compañero y, moviendo los dedos por la visera de su gorra, dijo en voz baja: «Queda una hora para que termine el turno. Aseguremos este lugar sin molestar a nadie más». El joven asintió. Se fueron dejando atrás el susurro de las conversaciones, ligeras lágrimas de orgullo y gratitud tácita. Cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, los veteranos se quedaron en el salón que se iba vaciando. Caminaron hasta la pared del fondo, donde colgaba un cartel que decía: «El futuro comienza hoy». Jackson colocó la caja en el alféizar de la ventana, la abrió y mostró a sus amigos la estrella de bronce. Nadie la tocó con los dedos. Todos simplemente asintieron en silencio. Intercambiaron algunas palabras de recuerdo. Uno preguntó si Jackson recordaba el sabor de los duraznos enlatados. El otro se rió entre dientes sobre el viejo generador que se estropeaba constantemente. La risa era tan silenciosa como el susurro de las hojas. Entonces Harris puso su mano sobre el hombro de Jackson. «Ganaste otra vez sin disparar un tiro». «Ganamos», respondió. «Simplemente estaba sentado. Sentarse es más difícil que atacar», señaló Mary-Ann. «Tienes que mantener tu corazón quieto». Raúl se rió entre dientes. «El metal se agrieta por el sobrecalentamiento, pero tu resistencia es más fuerte que el acero». Se quedaron de pie mientras los limpiadores de la escuela subían a las gradas para recoger los ramos de cintas desechados. Uno de los trabajadores se acercó a Jackson. «Señor, quiero darle las gracias. Mi hermano sirvió en el ejército, pero nadie lo ayudó cuando lo echaron del restaurante. Gracias por mostrarme cómo se debe hacer». El veterano asintió y respondió: «Estábamos sentados juntos». Estas palabras, «nos sentamos juntos», parecieron ponerle fin. Harris se llevó la palma de la mano a la sien e hizo un breve saludo. Otros repitieron el gesto. Después de eso, cada uno tomó su propio camino. Harris hacia la salida, Lee hacia Leopold, el hospital, Raúl hacia el estacionamiento, Mary-Ann hacia su sobrino. No se pusieron de acuerdo sobre cuándo se verían. No había necesidad. Estos nodos temporales son pocos en la vida, pero mantienen a las personas unidas incluso cuando hay océanos entre ellas. El veterano cogió la caja, la cerró y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Ya no había más gritos en la sala, no había más música, no había más miedo, solo un ligero olor a tiza y pulimento en los escalones de madera.
Se acercó a la puerta, la abrió entreabierta y dejó entrar el cálido aire de la tarde. El hijo estaba detrás de la puerta, sosteniendo su diploma firmemente contra su pecho. Las mejillas del niño estaban húmedas. «Papá», dijo, «lo lograste». «Lo hicimos», corrigió el veterano. La familia siempre hace las cosas juntas. Se abrazaron. El abrazo fue fuerte pero corto. Todavía les queda mucho por hacer. Hacerse una foto en la entrada del colegio, llevar un ramo de flores a la tumba de la abuela, cenar con toda la familia. Pero lo más importante ya ocurrió. Conservaron su dignidad. El viento balanceaba las banderas a la entrada. El ruido de los coches se oía desde lejos. La sala se estaba vaciando. El veterano y su hijo salieron al crepúsculo, donde la primera tarde de verano traía el olor de la hierba recién cortada. Y cada paso parecía ligero, como si no caminaran sobre asfalto, sino sobre nubes de calma. En el patio de la escuela, cuando el crepúsculo ya caía sobre los tejados de las casas, padre e hijo encontraron un rincón tranquilo bajo un amplio arce. La gente pasaba abrazando a los niños, tomándose fotos, pero nadie los miraba. Cada uno tenía su propia alegría. Se sentaron uno al lado del otro en un banco pintado de verde. El veterano se quitó el sombrero y lo colocó sobre sus rodillas. El hijo desdobló el diploma y pasó los dedos sobre el relieve, como para asegurarse de que el papel era real. «Papá», comenzó, «quise correr hacia ti cuando vi que esta gente...» «Lo sé», interrumpió mi padre suavemente, «pero tú te quedaste donde estabas». «Estuvo bien. Sentí que te estaba traicionando», admitió Nathan. «Yo estaba sentado y tú estabas allí solo». El padre meneó la cabeza. «¿Viste cómo mis amigos me rodeaban?», preguntó. «Sí, así que no estaba solo», el hijo asintió. Se quedaron en silencio durante un minuto, escuchando el viento susurrar entre las hojas. A lo lejos se oyó un portazo en el coche. Después de una pausa, Nathan habló. «Cuando estabas sentado allí pensé, ¿por qué no gritas y exiges una explicación?». Estaba enojado. «La ira es intensa», respondió el padre lentamente, «pero arde rápidamente y deja un vacío. La moderación es fría, pero tiene poder». «¿Cómo sabes que el silencio es más fuerte?», preguntó Nathan. Jackson respondió, mirando hacia las ramas. «En el desierto, donde el viento te seca la garganta, puedes gritar hasta quedarte ronco y nadie te oirá. Pero un gesto silencioso puede salvar a un pelotón entero». La gente lee acciones, no palabras. Nathan agarró el diploma con fuerza. «Quiero ser como tú». El padre sonrió con la comisura de los labios. «Ya lo eres. Hoy te controlaste y no dejaste que tus sentimientos te controlaran. Este es el primer paso hacia la fortaleza espiritual». El hijo bajó la mirada. «Todavía tenía miedo por ti». «El miedo no es una vergüenza», dijo el padre. «Es vergonzoso renunciar al honor por miedo. No te negaste». Nathan miró la caja en las manos de su padre. «¿Qué hay ahí?». «Un regalo de tu madre». El padre abrió la tapa, mostró una medalla y una carta doblada. «Aún no he leído la carta. Guardado para un día especial». «¿Por qué no hoy?». Nathan se sorprendió. El padre pensó, «Hoy es tu día, no el mío». «Leí esta carta cuando necesitaba un recordatorio de cómo vivir y ahora una mirada hacia ti es suficiente». Nathan se enderezó. De repente se dio cuenta de que su padre hablaba en serio. Un simple cumplido valía más que un fuerte elogio. Los últimos rayos anaranjados se abrían paso entre las ramas del arce. Yacían boca abajo, resaltando el ligero polvo del tiempo sobre la piel del padre y el rubor juvenil del hijo. «Papá, ¿qué les habrías dicho a esos policías si no se hubieran ido?», preguntó Nathan. El padre no respondió inmediatamente. Cerró la caja lentamente. «Les diría lo mismo que les dije a ustedes hace muchos años. Cada uno tiene un camino que respetar. A veces es necesario dar un paso atrás y ver hacia dónde se dirige una orden antes de seguirla. Entonces, ¿podrían elegir?». «Siempre puedes elegir», dijo el padre con firmeza. «El derecho a elegir es difícil, pero libera el alma». Nathan pensó en ello. «En la escuela nos dicen, la elección es difícil, pero necesaria». Pensé que eran solo palabras. Y hoy lo vi. El padre puso su mano sobre el hombro de su hijo. La palma cálida reposaba confiadamente con el peso de un recordatorio.
Hoy entendiste más que muchos adultos. Recuerda, hijo, solo los hombres gritan para ser escuchados. Otros se sientan en silencio y hasta las paredes los escuchan. El hijo suspiró. Intentaré vivir así. Ya has empezado, repitió el padre. Las risas y las conversaciones se fueron calmando a medida que los invitados se marchaban. El veterano miró su reloj. Pronto sería hora de volver a casa a la mesa que la madre de Nathan había preparado esa mañana. Se levantó y extendió la mano hacia su hijo. Se levantó y estrechó firmemente la mano de su padre. «Papá», dijo Nathan, «gracias». «No necesito gracias». Vivir honestamente, eso es gratitud. Caminaron hacia el coche estacionado bajo la farola. Había algunas hojas caídas en el techo. El padre hizo clic en la cerradura y abrió la puerta para su hijo. Nathan se sentó en el asiento delantero y colocó cuidadosamente su diploma en su regazo. Jackson se puso detrás del volante y colocó la caja en el hueco del tablero. Antes de arrancar el motor, miró a su hijo. «¿Hogar?», preguntó. «Casa», confirmó Nathan. El motor zumbaba. Los faros del coche cortaban el aire dorado de la tarde. El coche salió lentamente del estacionamiento de la escuela. Los rayos de luz de las farolas de la carretera caían a través del parabrisas. Nathan preguntó en voz baja, «Papá, ¿puedo leer la carta más tarde?». Padre sonrió. «Creo que tu madre lo aprobaría». El coche fue cogiendo velocidad poco a poco. En el espejo retrovisor, la escuela parecía una tranquila isla de luz. El interior olía a papel de diploma y al ligero amargor de los viejos asientos de cuero. El veterano sintió el calor de la pequeña caja transfiriéndose al plástico del panel. Aún no había abierto la carta, pero su significado era claro. Pase lo que pase, mantén tu dignidad. El semáforo que iba más adelante cambió a verde. El coche pasó la intersección. La tarde se disolvió en una suave oscuridad y la vida continuó, llena de palabras sencillas, acciones claras y una fuerza silenciosa que es más fuerte que cualquier lema. Cuando giraron hacia la calle que conducía a la casa, el silencio ya no era opresivo. Se volvió amigable, como una mano en el hombro. El hijo se volvió hacia su padre y le dijo, «Si tengo hijos, les contaré lo de esta noche». El padre asintió sin apartar la vista de la carretera. «Hazles saber que el respeto empieza con algo sencillo. Escuchar y ver a la persona en la persona». Siguieron cabalgando y cada segundo parecía una nueva nota en la tranquila canción que cantaban sus corazones. Una canción sin palabras, pero con una interminable melodía de dignidad.